Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es los parámetros económicos de AMLO y los de la CEPAL. En nota informativa que publica pues muchos medios de comunicación, pero que nosotros retomamos de El Economista, esta CEPAL prevé un crecimiento menor, lo reduce hasta 1%, este crecimiento de México que se ha visto rebajado durante todo el año. Según la CEPAL, la economía de América Latina y el Caribe crecerá apenas un 0.5% en 2019, muy por debajo de la estimación anterior que era de 1.3 y afectada, dicen ellos, por los débiles desempeños de Brasil y México, aunque la realidad es que el país que arrastra todos los índices en América Latina hacia abajo, pues es Venezuela, como lo veremos. Esto es lo que dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, denominada CEPAL. La CEPAL, pues, revisó a la baja las proyecciones de 15 de los 20 países de la región y mantuvo los del resto, es decir, 5 países se mantienen con la misma proyección económica. Abro paréntesis para citar textualmente lo que dice la CEPAL. Lo anterior evidencia el deterioro generalizado que sufren las economías de la región. Sin embargo, esta muestra una gran heterogeneidad al evaluar el desempeño específico de cada país. Cierro comillas. En abril, el organismo había proyectado una expansión económica regional de 1.3%, como les informamos en su momento, pero pues ellos son los que más han fallado a la hora de prever. Es decir, sus mediciones son las que han fallado, no sí, los países nada más. No han previsto cómo se va a comportar la economía de manera efectiva y en ese sentido pues han fallado en sus previsiones, en sus pronósticos de crecimiento. El Producto Interno Bruto de Brasil, que es la principal economía de América Latina y el Caribe, tendrá apenas una alza de 0.8% en lo que es todo 2019, mientras que el crecimiento de México, según la CEPAL, sería de 1.0%. Eso es lo que ellos estiman. Además, la economía de Argentina se contraería un 1.8%, afectando al resto de los países, mientras que la economía de Venezuela se desplomaría hasta en menos 23%. Este es el índice que yo les mencionaba, que arrastra a todas las demás economías de la zona. Colombia, por su parte, se notaría una expansión de 3.2%, Perú también crecerá 3.1% y Chile 2.8%, según el propio organismo denominado CEPAL. Dicho lo anterior, pasamos a lo relativo al título de este análisis, que es los parámetros de AMLO respecto a los de la CEPAL. Lo que se medía primordialmente en los regímenes neoliberales que controlaron el país durante los últimos 30 años eran los índices macroeconómicos. Primordialmente eso era lo que se hacía. En función de esos parámetros, por ejemplo, la inflación, la inversión extranjera directa, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, las tasas de Banjico, los empleos generados, el desempleo, el déficit presupuestal, la deuda externa y todo eso redundaba en el Producto Interno Bruto. Ciertamente, también el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el ahora más que famoso Coneval, evaluaba la pobreza, pero a pesar del cambio en la metodología que introdujo para medir la pobreza, esta creció desmesuradamente en ese lapso. Sin embargo, y ese es el gran pero de esta tendencia económica del neoliberalismo, esta medida casualmente no incidía, es decir, la medida de la pobreza, y a pesar de los crecientes números de pobres en todos los países, esta medida no incidía a la hora de evaluar el Producto Interno Bruto, por ser más bien una cuestión microeconómica, y el neoliberalismo
no le importa en absoluto su economía ni la mía. Le importa la de los grandes consorcios, la del conjunto del país y la de los países a nivel global. Pero la economía de una familia, de la gente, de usted, de mí, o sea, a ellos les importa dos cosas, nada y lo que usted está pensando. Sin embargo, dice, se hablaba de un crecimiento. Si bien era un crecimiento mediocre de promedio de 2%, pero este crecimiento era basado principalmente en el endeudamiento que también creció hasta significar más del 40% del Producto Interno Bruto de México. Así es, eso es lo que hicieron, simular un crecimiento en base a la deuda externa del país en perjuicio de todos los mexicanos. Esto tampoco lo tomaron en cuenta las calificadoras, ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, que por supuesto, como agiotistas internacionales, estaban más que contentos con que México se endeudara cada día más. Ese es su empleo, ese es su trabajo. No fomentar el desarrollo, sino generar deudas que a ellos les permitan tener muy altos ingresos y la gente no importa para ellos. La gente son solo cierto número de pobladores, más o menos pobres, eso no les importa. Lo que les importa es la macroeconomía. Recuerden ese dato. Es decir, arriba bien, ni siquiera muy bien o excelente, solo bien. Pero debajo de la alfombra económica se podrían los cimientos sociales y económicos, no solo de México, sino de muchos otros países de América Latina. ¿Qué es lo que se mide ahora por parte del gobierno? ¿Cuáles son los otros datos que continuamente menciona la Presidencia de la República? Básicamente, aunque usted no lo crea, son los mismos de antes, pero tranquilos. Además de eso, AMLO considera las becas laborales a 1 millón de jóvenes como empleos generados. Y ciertamente lo son en la medida que miles de empresas dejaron de contratar personal gracias a este programa y son beneficiarios indirectos al ahorrarse sueldos y prestaciones de estos jóvenes trabajadores que son calificados como aprendices, pero que pueden hacer el mismo trabajo que cualquier otro empleado. También están los más de 7 millones de becas estudiantiles desde la primaria hasta la universidad, que no son empleos, pero sí son ingresos para las familias que posteriormente se van a revertir en la microeconomía. También hay que considerar los más de 8 millones de adultos mayores pensionados que reciben una pensión al doble de la que estaba asignada anteriormente. Y cabe agregar que hay casi 1 millón de discapacitados también recibiendo pensión. Estamos hablando entonces de decenas de miles de millones de pesos que además de beneficiar a la población más necesitada, incentiva la economía desde abajo, desde las mismas familias, pero no solo a ellos. Todo ese dinero, de manera natural, de manera ordinaria, pasa a la microeconomía a través del consumo de los propios estudiantes, adultos o discapacitados. Esa es la economía que se niegan a ver los neoliberales y las instituciones internacionales, las calificadoras. Si además de esto se contara, y esto es muy importante para todos, si la iniciativa privada se suma y se pone a invertir y a trabajar en conjunto con el gobierno y la sociedad que ya están en acción, México estará del otro lado y vendrán tiempos de bonanza, pero ese es un sí condicional. Ellos tienen la palabra y en muchos otros países no han hecho lo que les corresponde, que es decir, invertir para generar más riqueza, igual que lo hace el gobierno. No dejarle toda la carga a la administración pública, sino que la iniciativa privada se supone que su tarea primordial es invertir, generar empleos para que haya una mayor productividad en el país en conjunto con las autoridades, no solos. Siempre han recibido todos los impulsos, todas las facilidades para hacer su trabajo. Ojalá que la iniciativa privada
tome en cuenta todo esto que se está haciendo y realmente el país pueda salir adelante. Pero si no es así, agárrese de donde pueda. Piénselo. Les recuerdo que estamos en nuestras redes sociales como Total Sapiens en Facebook, como Total-Sapiens en Twitter y nuestra página web www.totalsapiens.com, donde usted puede ver esta y otras informaciones que le van a ser de utilidad. Gracias por su atención, los espero mañana en más comentarios sobre el acontecer nacional. Y ciertamente nosotros no estamos tomando el teatro que hacen día tras día en los medios de comunicación, en las conferencias mañaneras y en todos lados, acerca de las presuntas órdenes de aprehensión, las citaciones ante el juez o un juzgado, etc. Ese teatro lo hemos visto sexenio tras sexenio y esperábamos no verlo, pero por lo menos lo podemos ignorar porque eso solamente son elementos de distracción y no traen nada. Cuando realmente se haga justicia, se les aprenda, se les juzgue, se les encarcele, se les sentencie como culpables, entonces podremos hablar de que se está acabando con la corrupción, no que se está luchando. Son dos cosas distintas. Luchar, aparentemente, lo han hecho todos. Ahora, vencer a la corrupción, por lo menos en su mayor parte, pues eso nadie lo ha logrado. Esperemos que también en eso se dé un avance. Olvídense de ello, centrémonos en los asuntos importantes. Les recuerdo entonces que nos vemos mañana en otra cita.